Bienvenidos a un nuevo episodio de Sintel Biz and Tech. Gracias por dar play. Comenzamos. Exploraremos cómo la tecnología educativa está transformando las capacidades empresariales en Colombia y América Latina. Hablaremos sobre el impacto del sector EdTech, un mercado en constante expansión que está cambiando radicalmente los modelos de aprendizaje en las empresas, así como el modelo de negocio de las instituciones educativas. Como datos previos, Colombia se ha consolidado como un referente en la región, con más de 120 emprendimientos liderando innovaciones clave, donde juega un papel fundamental las mujeres, donde se tiene uso de realidad virtual y nuevas plataformas. En este sentido, EdTech no solo está mejorando la educación, sino también jalonando el crecimiento económico, fortaleciendo las capacidades empresariales. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Sintel Biz and Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Bienvenidos a Sintel Biz and Tech, un espacio en el que hablamos sobre temas de tecnología y negocios. En esta oportunidad, junto a Marta Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, y Felipe Arango Gardiazabal, cofundador de CEDU e integrante del gremio Colombia EdTech. Bienvenida, Martica, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yair. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y por supuesto con Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Martica, qué rico compartir este rato. Y Yair, muchas gracias por la invitación. Gracias por participar en este espacio. Vamos a llevarlo de una forma tranquila, una conversación fluida. Comencemos entonces por reconocer rápidamente la evolución de la tecnología en la educación y así vamos llevando el encuentro con preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Igual en la medida en que queramos interactuar o decir algo adicional, tranquilos, este es el momento de poder compartir a la audiencia todo lo relacionado con tecnología educativa, cómo impacta en las instituciones de educación y esto también cómo nos está llevando al impacto en las empresas, transformando formas en donde antes hacíamos entrenamientos, desarrollábamos quizás habilidades y competencias y cómo esto pues, nos potencia realmente a tener mejores resultados. Marta, desde tu amplia experiencia relacionada con la incorporación, uso y apropiación de TIC en ambientes educativos, ¿podrías contarnos cuáles consideras que han sido esos hechos o hitos representativos que nos han llevado a evolucionar en la conversación de lo que es la educación ahora hacia EdTech? Bueno, Yair, es un tema complejo porque desde hace muchos años se ha empezado a hablar de la tecnología que permea o impacta y apoya la educación. De hecho, uno de los primeros programas que fue pionero aquí en Latinoamérica de incorporación de tecnología en la educación fue precisamente uno que lideró el Ministerio de Educación. Yo creo que tú te acuerdas de él, que era un programa de bilingüismo, sí, con computadores, con software. Fue supremamente disruptivo para el momento. De eso te estoy hablando, eso fue hace fácilmente 25 años. Entonces, y en el mundo se ha venido hablando de estos temas, pero digamos que muy tangencial, ¿no? Y había como quienes decían que la tecnología debía estar en la educación, pero también había quien decía que no, que para nada, que era una herramienta que seguramente no generaba impacto. Pero se empezaron a dar evoluciones muy interesantes. Una que quisiera resaltar es cuando universidades de muy alto nivel empiezan a tener desarrollos con los famosos MOOC, los Massive Open Online Courses, y una de las instituciones que dio una apuesta importante fue MIT, Harvard también, con la creación precisamente de edX, Coursera, y hoy por hoy tienes unas plataformas maravillosas en el mundo con cursos muy valiosos, inclusive más allá de certificados, maestrías a partir de estas plataformas. Entonces creo que ahí hubo un elemento muy importante. Toda la explosión de los LLMs empezó a darse como un soporte para las universidades, sobre todo, de poder generar este tipo de inversión en tecnologías. Pero yo sí creo que hay un hito que no se nos va a olvidar a nosotros y es la pandemia. Cuando tocó cerrar
las aulas, lo físico, ahí sí mucha gente empezó a decir, pero ¿dónde está? ¿Cómo hacemos para utilizar la tecnología que nos ayude a mantener la prestación del servicio público de educación? Entonces, ahí muchas instituciones que no conocían las mieles de las EdTech y de la tecnología permeando la educación empezaron a interesarse. Y se han dado muchísimos desarrollos. Lo que pasó, Jair, y perdóname por tomarme unos minuticos solamente, es que apenas salimos de la pandemia, como que todo el mundo se volvió a acomodar y todo volvió a el status quo previo que teníamos, pero llega la inteligencia artificial, se liberó el Kraken el 30 de noviembre del 2022 y ahí la gente empezó a decir, pero ¿qué es esto? Y ya cuando empezamos a ver que es un modelo que en tan solo un mes ya tenía 5 millones de usuarios y que la gran mayoría son nuestros estudiantes, ahí empezamos en las instituciones de educación superior a mirar diferente el tema. Y no puedo dejar pasar algo muy importante, y es que en el 2021, antes de la liberación de ChatGPT, pues tuvimos un evento muy importante que fue la Cumbre Mundial de Educación Superior con UNESCO, por supuesto, liderada por UNESCO. Estuvimos en Barcelona y la presidenta, la directora de UNESCO dijo, oigan, nosotros como instituciones no nos podemos quedar al margen del desarrollo que están haciendo las EdTech. Miremos a las EdTech, no podemos ir unas por un lado y las otras por el otro. Tenemos que encontrar puntos de conversación, de encuentro, porque acá lo importante es el aprendizaje de los estudiantes y las EdTech están teniendo unas propuestas de altísimo valor. Entonces esto como muy saltándome pedazos importantes, pero para resaltar lo principal, Jair. Excelente. Ya tenemos allí un contexto también a nivel internacional. Felipe, aunado a esta evolución en la tecnología educativa, pues ligado a lo que nos comenta Marta, Colombia no es ajeno a lo que está sucediendo en el entorno global. Desde tu experiencia en el entorno educativo y en el entorno empresarial, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo se ha vivido esto en Colombia? ¿Cuál ha sido esa transformación que ha venido surgiendo últimamente frente a la tecnología educativa a disposición de las instituciones y de las empresas? Buenísimo. Voy a tomar como ejemplo lo que decías de los estudiantes salieron a usar la inteligencia artificial. Voy a usar la inteligencia de Martita y voy a decir contexto por 2. En Colombia pasó exactamente lo mismo. Vivimos la pandemia, llegó la inteligencia artificial y en ese sentido la pandemia y la inteligencia artificial se sintieron un montón aquí en Colombia. O sea, creo que es un contexto global, pero lo pondría por 2, que tal cual yo siento que eso fue lo que pasó en Colombia. Y agregaría solo una cosa, y es que entre esa pandemia y esa llegada de la inteligencia artificial, yo sí vi un cambio entre la relación de las universidades y las EdTechs. Y fue prepandemia, diría que se veían como ni siquiera competencia, sino como ese bicho raro que hace, quién es, por qué quiere formar, por qué quiere educar, por qué habla de educación. Y las EdTechs viendo a las universidades como esos dinosaurios raros porque creen que siguen haciendo las cosas bien. Llega pandemia, todo el mundo sale a resolver como puede, termina pandemia y mientras va llegando inteligencia artificial yo siento que ahí sí hubo un cambio y fue ni dinosaurio raro ni bicho raro, tenemos el mismo propósito, ¿por qué no empezamos a conversar? Y se han dado desde ese momento a hoy un montón de conversaciones muy bonitas en donde se dieron cuenta que el objetivo era el mismo, el propósito es el mismo y que detrás de quien está dirigiendo tanto las universidades como las EdTechs quieren todos que el país salga adelante, que la gente que está buscando un mejor futuro en la educación lo encuentre, que esa promesa de estudiar se cumpla. Y ahí han empezado a pasar cosas muy bonitas de no solo trabajar juntos, de la universidad de compra la EdTech le ayuda a la universidad en innovación, sino también de cómo juntos nos unimos en una unión temporal, por ejemplo, y vamos y desarrollamos un proyecto, o la misma universidad invirtiendo en las EdTechs para tener dentro de su portafolio EdTechs. Entonces, eso está pasando
Y creo que ya llega la inteligencia artificial y lo que ha venido a hacer ahorita los últimos años es acelerar lo que se quería lograr muchísimo más rápido. Y es los que han querido adoptarlo, las universidades, las EdTechs, porque no son solo las EdTechs, también universidades lo han adoptado muy bien y no todas las EdTechs la han adoptado muy bien. Pero quienes lo han adoptado y han entendido que es más allá de usar ChatGPT para preguntarle cualquier cosa que se me ocurrió, los resultados que se están dando ahí son impresionantes y yo creo que se está abriendo para mí por fin el momento en el que entendimos que EdTech no es transformación digital de la educación, sino pensar de una manera distinta en cómo aprende la gente y cómo podemos enseñarle a la gente. Y ahí la inteligencia artificial pues viene a acelerar las respuestas o las posibles respuestas de ese cómo. Y bueno, vamos a ver también, yo creo que todavía no hemos visto la cúspide de EdTech y inteligencia artificial y universidades hablando todos juntos. Yo creo que las vamos a empezar a ver. Excelente, excelente. Gracias, Felipe. Marta, desde el actual abordaje como vicerrectora académica de una de las principales universidades en Colombia, líder en educación virtual, nos gustaría conocer cómo puede la tecnología educativa mejorar la formación y el desarrollo de habilidades y competencias en un entorno empresarial que avanza en un constante cambio. Bueno, mira, el Instituto Cengage acaba de sacar un estudio que me encanta y se lo recomiendo a todos, que está hablando de qué ocurre con los graduados los recién graduados, por supuesto, en el ámbito laboral, y está dando una cifra muy interesante porque está diciendo que los empleadores ya están levantando la mano y están diciendo, mire, los graduados me están llegando en más de un 70% sin saber usar la inteligencia artificial. Es decir, lo que saben usar de la inteligencia artificial es hazme la tarea, hazme el ensayo, como vienen esas prácticas recientes, pero se están dando, y tal vez creen que así se debe manejar el ámbito laboral. Entonces levantan la mano y están diciendo, universidades, ¿qué está ocurriendo? Necesitamos esta formación distinta. Entonces, lo primero que nos está permitiendo una formación virtual, y como bien dices, Ariandina es la tercera institución de educación superior privada más grande de Colombia en el ámbito virtual, y ahí esto nos ha generado a nosotros pues unos desafíos importantes. Primero, ¿cómo estamos abordando el ejercicio virtual? Es decir, cuál es el modelo instruccional detrás de la búsqueda de ese aprendizaje robusto de los estudiantes, y cómo también lo tenemos que empezar a combinar con unas prácticas que las tienen no en 5 años como nos están diciendo, que el Foro Económico Mundial dice ya ahorita a la vuelta de 2 años el 43% de las tareas se van a automatizar. No estoy pensando para allá, es que todos los días estamos graduando estudiantes, es para hoy que se están sentando ya en un ambiente permeado por la inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos encontrado, Yair, es que estos elementos nos están sirviendo para muchos campos y ámbitos. Primero, para que los estudiantes puedan tener conceptos y elementos muy gaseosos que en otras oportunidades cuando nosotros estudiábamos nos costaba entender cómo podía materializarse un concepto de esos. Bueno, pues hoy por hoy, gracias a los simuladores, a los mismos contenidos permeados por la virtualización, pues los estudiantes pueden tener acceso a contextos que no tendrían en otras oportunidades. Pueden ver mucho más clara, digamos, la ejecución de esos conceptos. Podemos conectar gente en distintos sitios, no solamente de Colombia, sino del país, y también en una modalidad virtual como la que nosotros trabajamos, aunque también tenemos un peso importante en presencialidad en Valledupar, Bogotá, Pereira, pues también llevamos a los estudiantes a que interactúen con realidad virtual. Por ejemplo, hemos traído pues gafas de una marca muy importante en el mundo de la tecnología. Hemos traído estas gafas para empezar a experimentar con nuestra facultad, por ejemplo, de salud, y nuestra facultad de todo el ejercicio de ciencias agropecuarias. Hace poco tuvimos precisamente un taller mostrándole a los señores de USME que tienen sus hatos pequeños pero tienen sus vaquitas, contándoles a ellos. Nuestra docente de principios de anatomía de las vacas les estaba contando dónde está el corazón, porque cierto tipo de razas de
vacas, perdón que no sé el nombre técnico, no son aptas para los campos de Usme, no son aptas para los campos de la sabana, cómo funciona el corazón. Entonces todas esas cosas ellos las saben, pero desde lo empírico. Y cuando ven el corazón bombeando a la luz de estas gafas, pues las cosas cambian muchísimo. Entonces estamos teniendo unas aproximaciones de altísimo impacto. Pero además te quiero contar algo muy importante, Yair, y es que nos cambió el mundo. Y no hablemos de la pandemia ni de la inteligencia artificial. La pirámide poblacional en Colombia cambió. Y esa no es una condición de Colombia. Hay un estudio precisamente de la Organización Internacional de la Salud que está mostrando cómo en Latinoamérica los jóvenes de 17 a 22 años está bajando en un 23% hasta el 2030. Entonces a nosotros en el sistema de educación superior ya no nos está llegando el típico estudiante que se gradúa del colegio e inmediatamente pasa a la educación superior. Sí que los tenemos, pero ya están llegando estudiantes de otras condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos a Lucía Toro, nuestra estudiante de 87 años que está estudiando Derecho Virtual, y ella está feliz estudiando Derecho Virtual y se le facilita mucho a través de la metodología. ¿Por qué? Primero porque los nietos y los bisnietos, ella ya tiene bisnietos, no le dieron permiso de ir a la universidad en presencial. Nosotros tenemos derecho presencial aquí en Bogotá y le dijeron no te damos permiso. Entonces si quieres estudiar, porque ella fue la que pidió estudiar en el área andina y estudiar derecho, le dijeron listo, pero vienes por lo virtual. Y en una entrevista con Lucía, yo le decía a Lucía, ¿qué es lo que más se te dificultó? Y me decía, entrar a la plataforma. Y fíjate, Yair, lo interesante, se le dificulta a una mujer de 87, pero también a los niños de 16 años que están estudiando. Mientras se entienden, ya una vez se entienden, son los mejores. Ella, de hecho, es el mejor promedio en este momento. Entonces, tú ves hitos también, como el microlearning, como los simuladores, como la realidad aumentada, poder tener acceso a casos de estudio que en otras oportunidades no hubieras podido tener interrelación con distintas culturas, con distintas regiones, pero hoy en día con un ejercicio maravilloso que es la multigeneracionalidad que se está dando en estos ámbitos educativos. Excelente. Yo creo que eso también pues lo vivimos en este constante cambio en el entorno empresarial, Felipe. Aunado a esta evolución de la tecnología educativa, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que impactan en las empresas estos avances de EdTech para la implementación de procesos formativos dirigidos a fortalecer capacidades de las personas? A ver, yo creo que tecnología tiene un montón de definiciones y la gente, cada uno ve la tecnología de una manera distinta, pero para mí aquí tenemos hoy una oportunidad enorme y es los datos. Los datos que tenemos detrás de la tecnología son impresionantes. Y por primera vez, bueno, no por primera vez, pero creo que estamos ahora sí en la capacidad de medir todo lo que hacemos. Y ahí yo creo que está como el momento antes y después de la formación para el trabajo, por ejemplo, o la formación en las empresas de cara al resultado. Y es, durante muchos años yo creo que se trató de hacer upskilling, reskilling de equipos, de ser innovadores, de decir que en la formación de los equipos estaba la innovación, el desarrollo, el crecimiento, pero no había una manera sencilla de medir. Seguro medían, pero no había una manera sencilla de hacerlo. Hoy, casi la gran mayoría de las empresas que le apuestan a la formación para el desarrollo en las organizaciones y demás, pues seguramente tienen unos objetivos por los que están trabajando. Y empieza a ser muy, digo sencillo porque antes era complicado, pero yo creo que es muchísimo más sencillo, pues agarrar esos objetivos, esos KPIs, esos OKRs, lo que sea que la organización esté buscando, entender en qué estamos formando nuestro talento y empezar a hacer esa correlación. Entonces, si vamos a que este equipo adquiera la habilidad de usar inteligencia artificial para X o Y proceso, eso debería impactar directamente el objetivo. Y si no lo impacta, o la formación no sirvió o no aprendieron. Pero entonces ya sabemos a dónde ir a revisar qué pasó, aquí o acá. Y digo que es sencillo porque pues podemos ir muy rápido a entender fue aquí o acá el problema, hacer doble clic, hacer un cambio, volver a medir. Y creo que ese es el gran privilegio en el que estamos ahorita de cara
a la formación para lograr estos objetivos y podemos medir todo. Entonces, cuando podemos medir todo, de verdad podemos tomar decisiones muchísimo más rápidas, informadas y de cara a los resultados. Y yo creo que ahí tenemos un reto, y hace poco escuchaba un podcast que hablaba el concepto, me hizo reír mucho porque era como turismo académico, algo así, ¿no? Y estas empresas que dicen, vamos a hacer el Summit o el All Hands de no sé dónde en Curazao, y se llevan a todos a escuchar un keynote a Cartagena o a Curazao, y eso no sirve. Sí, pasaron ricos, se reunieron, escucharon un par de buenas conferencias, pero no impacta el resultado, ¿no? Y es ese ir cambiando el mindset de usemos bien los recursos, impactemos directamente los resultados, pero al tiempo, pues la verdad es que hay también organizaciones de muchos años que han hecho muy bien su lobby y que seguirán formando de esa manera distinta, y sacar de ahí a quienes lo han hecho siempre de esa manera se va a demorar, pero al final, pues yo digo que lo bonito de EdTech, que a mí siempre me ha apasionado, es cuando me preguntan cómo van a hacer para tener esta conversación. Mi respuesta siempre es la misma, y es cuando las discusiones se basan en opiniones, casi siempre la tradición y el status quo gana. Pero cuando esas conversaciones empiezan a estar basadas en datos, pues ganan los datos, punto. Y ahí creo que tenemos una oportunidad gigante, y es cuando empezamos a dar la respuesta basada en evidencia, las cosas empiezan a cambiar. Y creo que ahí es donde está migrando el éxito de esa formación y ese upskilling, reskilling de los equipos, y es impactó o no impactó el resultado, punto. Marta, desde los avances que ha tenido el sector, ¿qué opinas sobre el papel que juegan la personalización y la adaptabilidad en la efectividad de las soluciones de EdTech para empresas? Pues esa es una de las grandes promesas que se han venido dando, no solamente desde la EdTech, ¿no? Desde la tecnología misma, y creo que es la gran oportunidad para explorarlo. Ahí el desafío es esa gran base de datos que dice Felipe, en la que tú puedas tener la posibilidad de contrastar realmente rutas de aprendizaje, porque muchas veces lo que se está observando es el contenido se va a adaptar a ti, pero resulta que lo que se está dando, no por la EdTech, sino que hay promesas que te dicen se adapta al ejercicio, y lo que tú estás viendo es que se adapta a un ritmo de aprendizaje que es distinto. Entonces tú entras 2 veces a la plataforma y yo entro una cada mes. Entonces se adapta a mi ritmo, se acomoda a mi ritmo, más no a mi aprendizaje. Entonces aquí ese reto es cómo realmente logra la promesa de entender que yo aprendo distinto, que yo también tengo distintos retos, que yo también tengo unos ritmos diferentes, pero que yo también tengo un conocimiento. Y algo que dice Felipe que me parece muy valioso es, ¿para qué lo necesitas? Es decir, para un nuevo rol, para fortalecer lo que ya tienes. Entonces fíjate que la ruta cambia, porque tú y yo podemos tener un desarrollo muy parecido, pero tú quieres para toda esta información y este aprendizaje la quieres para un caso específico, y yo la quiero simplemente para poder avanzar en mi carrera profesional. Entonces cambia el esquema. Para que eso realmente ocurra, Yair, de verdad se necesita lo que dice Felipe. Y es acceso a esa gran base de datos que además se debe estar entrenando. No es solamente cómo llega el estudiante al sistema, sino el estudiante qué desempeño tuvo en las competencias básicas, cómo le está yendo afrontando sus disciplinas específicas de su carrera, pero cómo se evoluciona él frente a escenarios de alto estrés, de competitividad en grupos de trabajo, cómo al mismo tiempo él responde a los desafíos de su entorno, por ejemplo, violencia intrafamiliar, por ejemplo, desempleo, por ejemplo, ansiedad, que nos han llegado muchos estudiantes con ansiedad a la luz también de la pospandemia. Entonces, cuando tú logras convertir todo ello en datos, sí, efectivamente, ese aprendizaje va a lograr ser realmente personalizado. Por ahora, lo que yo percibo es que se están dando intentos muy valiosos de ir probando la máquina, ¿no? De ir probando esos resultados, como cuando uno hace una interacción con Cloud, que yo estoy enamorada de Cloud, mi esposo ya lo sabe, y es que empiezo a trabajar con Cloud y
no te da la respuesta que necesitas, no es el abordaje, le subes más documentos, lo regañas, le dices, y ahí estás en ese proceso. En eso siento yo que esa promesa de que la inteligencia artificial se va a acomodar a los estilos de aprendizaje, sí se está dando, Yair, en sistemas donde se tiene todo muy controlado con métricas. Por ejemplo, en China se está dando, en algunos estados de Estados Unidos que permiten tener esa métrica, en algunas instancias en Europa. Pero acá yo creo que todavía nos hace falta alimentar mejor y entrenar mejor al algoritmo para que nos dé mayor información. Excelente. Ligado un poco con esto, Felipe, y complementando estos avances, pensando en lo que sigue en EdTech, ¿podrías compartirnos algunas tendencias emergentes en tecnología educativa que podrían quizás revolucionar la forma en que las empresas abordan el aprendizaje y el desarrollo? ¿Cuál es el gran problema que tienen tantos emprendedores cuando hacen innovación? Pues que innovación es solamente cuando eso que es nuevo o eso novedoso realmente tiene entra en un sistema o en un mercado y funciona. Y muchas veces esa promesa de la que hablaba Martita es verdad, y vienen con una promesa que no se está cumpliendo o que muchas veces no es un problema. Era un problema para el emprendedor y para de pronto sus 5 amigos, pero no es un problema real basado en datos, y salen, le venden a 2, 3 universidades o un par de colegios y creen que listo, ya este problema lo tienen todos, y en realidad pues no, lo tenía o lo compró porque lo escuchó en una conferencia y lo convenció, pero no viene a solucionar un problema real. Entonces digo que los datos y todo esto porque creo que en esa personalización del aprendizaje van a haber unas transformaciones hermosas, y de hecho ahora que lo hablábamos antes de que empezáramos, eso ha sido uno de los aprendizajes más bonitos, o una de las razones principales por las que tomamos la decisión de enfocarnos solo en una cosa fue porque hablando con un colegio salió una frase que me encantó, y es: antes el que aprendemos era muy importante, pero hoy el cómo es demasiado importante. Y el cómo no es solo si aprendió escuchando este podcast o no. El cómo es que el alumno salió hoy de su casa, se montó al Transmilenio, le regaron un jugo, se bajó el Transmilenio, lo robaron, y cuando llamó a la casa y que lo habían robado, la mamá le dijo, su papá le dio un infarto. Ese alumno, ¿cómo le va a poner atención a un profesor? Y el profesor entra al aula y dice, bueno, vamos a aprender álgebra. Este alumno nunca le va a entender lo que está diciendo ese profesor. Entonces, esa personalización pasa no solo por aprendo mejor leyendo, escuchando un video, viendo un video, escuchando un podcast, escribiendo, haciendo, sí, sino también porque al final pues somos personas, no somos máquinas, no somos Cloud. Hacer que Cloud aprenda es facilísimo. Pues no facilísimo, pero es un proceso, A, B, C, D, y termina aprendiendo. Pero nosotros somos seres humanos y a menos de que nos pongan el chip y ya todo venga a la nube de pronto, pero mientras no tengamos un chip en el cerebro y que todo venga a la nube, el aprendizaje seguirá siendo un proceso humano con un impulso de la tecnología enorme, pero seguirá siendo humano. Entonces yo creo que la megatendencia seguirá siendo esa personalización de la experiencia, pero no solo en un par de aristas, sino realmente una personalización, y eso va a implicar que haya una transformación de todo, del docente, del alumno, del aula, de cómo aprendemos, de cómo enseñamos, de los objetivos, de los tiempos, ¿no? Y eso hace pues, que haya un cambio en la misma sociedad. Si de pronto ya los niños no tienen que ir al colegio 12 años, sino 8, y no tienen que ir de 7 de la mañana a 2 de la tarde, sino de pronto en espacio, bueno, eso puede llegar a cambiar mucho. Eso implica entonces que cambiemos como sociedad. Y ahí va a venir la gran pregunta, y es, para que cambie la educación, es la pregunta que yo me hago últimamente, es para que la educación realmente cambie, necesitamos que cambie la sociedad. Si la sociedad no cambia, entonces nunca vamos a poder transformar la educación. Y todos los esfuerzos que hacemos, entonces, no, hasta que no cambien la sociedad y cómo nos organizamos, no vamos a poder transformarla, no sé. Es al revés, tal vez, ¿no? Pero sí sé que la personalización es la tendencia, y eso nos va a llevar, casi como la pandemia nos obligó a transformarnos, la personalización nos va a obligar a que la educación se transforme.
Espera la segunda parte de esta conversación sobre EdTech en las empresas en nuestra próxima entrega.